Hoy vas a aprender cómo simplificar funciones booleanas utilizando el álgebra de Boole y sus teoremas y propiedades. Es decir, vamos a ver cómo de una función booleana que obtenemos, ya sea tabla, vamos a nosotros simplificar y llegar a una mucho más simple para poder implementar el circuito. Veamos un ejemplo de cómo hacerlo. Tenemos aquí simplificar la expresión que tenemos justo aquí, que es una función booleana, en forma canónica. Cuando estamos diseñando circuitos digitales, vamos a utilizar funciones booleanas tales como esta para poder describirlos e implementarlos. Y una de las misiones del ingeniero como tal es diseñar y otra es optimizar. No basta con realizar un circuito, sino hay que hacerlo con el mejor número de componentes posibles. Y esto lo conseguimos simplificando todas nuestras funciones. Dos formas de poder hacerlo. Primera, utilizando lo que viene siendo las propiedades y teoremas del álgebra Boole, es decir, el álgebra booleana. Y segundo, utilizando los mapas de Carnot. En este video vamos a ir con la primera, utilizando propiedades del álgebra de Boole. Lo que hay que hacer es basarse en la experiencia y el conocimiento de las propiedades. Y lo primero que te puede ayudar es siempre identificar en los términos que tienes aquí, cada uno de los términos, al menos que tengan dos letras en común. Vemos aquí que A', B', C. A' sí la tiene, aquí está, pero B' y B no son comunes, mientras que C y C' tampoco. Solamente tienen un término en común, por lo tanto no me interesa. Ahora veamos esta. Tiene A' y A', y también contiene AC y AC. Ahí está. Entonces me doy cuenta que tiene dos letras en común. Esta sí me interesa. Entonces vamos a, si esta función de aquí lo tenemos aquí, podemos factorizar en término común. En término común justo de lo que está subrayado, es decir, A', pero A', C. Así. Esto que multiplica A, para este caso sería B' y luego más, en este caso sería esto, dividido entre esto como un término común, me quedaría en este caso B nada más. Vemos aquí que estamos factorizando dichos términos. Estoy tomando este y este. Ahora si me voy con los términos restantes, nos damos cuenta que también vamos a buscar términos comunes y que tengan al menos dos letras en común. Y aquí nos damos cuenta que tiene la letra en común es la letra B y la letra C'. Ahí está. Y factorizamos en base a esas letras comunes. Sería más, sería BC', que es lo que está seleccionado en verde, paréntesis, y dentro del paréntesis colocamos lo que no está seleccionado, que es A' más A. Ahí está. Listo. Ya tenemos ahora sí nuestra factorización. Esto nos va a permitir obtener y utilizar alguna de las propiedades de nuestra álgebra booleana. Vean que hay una propiedad que dice así. Cuando es x negada más x, el resultado siempre es la unidad. Vamos a utilizar esta propiedad, significa que aquí tenemos lo mismo. B' más B es el mismo caso. La letra más su negada siempre es la unidad. Entonces, esto de aquí será la unidad. Y esto que es lo mismo, la letra más su negada también equivale a 1. Entonces, podemos trabajar con eso y nuestra función nos queda un poco más simplificada. Esto es 1 por AC, A'C, me quedaría nada más A'C. Y aquí 1 por BC', me queda nada más BC'. Así. Y identificamos si todavía se puede simplificar más utilizando la misma estrategia, viendo si tienen factores comunes. Y en este caso, como son dos letras, solamente buscaría tener un factor común. Es decir, el número de letras que tengas, vas a buscar en factores comunes el número de letras menos uno. Es decir, si tengo tres letras en común, utilizo para buscar dos letras en común. Si tuviera yo cuatro letras, busco tres letras en común. Si tengo dos letras, busco una sola letra en común. Pero aquí ya no tiene nada en común. A', B, C y C'. Entonces, se queda así. Esta es nuestra función ya booleana simplificada. Nos damos cuenta que es mucho más simple que implementar esta, porque esta, a nivel de circuito, nos llevaría más cantidad de elementos. Vemos que si nosotros implementamos esta, pues es muy simple. Tenemos dos términos. Entonces es una compuerta del tipo OR, así, que es la que implementa la suma. Esto sabemos que es F. Ahora, cada término, aquí van a venir dos términos.
El primero es este, que es A'C. Es un producto, entonces utilizo una compuerta que realice dicha operación, que es la AND. De igual manera el otro, nos damos cuenta que es la misma lógica, una AND. Y de inicio tenemos A'C, entonces como es A', dibujamos un inversor en la letra A, mientras que en C pues llega así naturalmente, entonces lo dejamos así como C. De este lado, en la otra compuerta, en el otro término, llega B, vendría siendo así, entonces mandamos a B, ahí está. Y C', como aquí tomamos C, entonces podemos de aquí tomar C y utilizar un inversor para que llegue C'. Y ahí está. Vemos que es notable la optimización del circuito y utilizo menos elementos. Una compuerta OR, dos AND y dos inversores, 5 compuertas. Aquí seguramente implementaré un circuito con muchas más compuertas. Simplifiquemos ahora la siguiente función booleana que tenemos justo aquí. Si nos damos cuenta, parece un poco complicada, es f sub 0 igual a estos términos. Entonces, siempre que tengas paréntesis o multiplicaciones, lo ideal es que las puedas realizar, ya sea utilizando algunas propiedades normales del producto, y después ir viendo cada término que te salga una suma de varios términos para poder aplicar tus respectivas factorizaciones en factores comunes y utilizar algunas de las propiedades del álgebra de Boole. Aquí nos damos cuenta de lo siguiente, nosotros podemos ordenar rápidamente esta y que está multiplicando todo esto, entonces como esto multiplica a este factor y a este de acá, bien puedo pasar esta y aquí multiplicando. Entonces me va a quedar así. Sería f sub 0, me quedaría ordenando alfabéticamente, sería x, y luego viene y es prima, y luego z, ahí está. Y entonces esto va a multiplicar a y prima más x, que bien aquí podríamos ver que podemos emplear la propiedad, en este caso distributiva, multiplicar esto por y prima y esto por x. Pero antes tenemos un pequeño atajo, y luego aquí más x prima y. Y el atajo, pues lo podemos tomar aquí. Vemos, identifiquemos ya y necesitamos tener conocimiento sobre el álgebra de Boole, además de sus propiedades. Y ven ahí que aparece y prima. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Una de las propiedades del álgebra de Boole me dice que si un producto de la letra por la misma letra pero negada, el resultado de esto siempre va a ser cero. Significa que esto de aquí siempre va a ser cero. Y entonces si el cero multiplica a esto y a su vez multiplica a este producto, pues prácticamente todo esto de aquí se hará cero. Ya no lo tendré. Por lo tanto, mi función simplificada aquí, todo esto se cancela y entonces lo único importante es tener x' y. Esta función ya no se puede simplificar y me quedaría como la implementación. Ya el circuito nos damos cuenta que es relativamente fácil. ¿Ven? Es un producto, es decir, una compuerta del tipo AND, que es F0, ahí está, con dos entradas, una que es x', que es fácilmente implementada por un inversor, y luego la letra y, que es fácilmente simplemente así, de forma natural sin negar. Y así nos queda nuestro circuito ya simplificado. Espero te haya servido este ejemplo y el ejemplo anterior sobre todo, y seguiremos avanzando en una lista de videos con varios casos de simplificación de funciones booleanas.